más preámbulos, ¿verdad? Para que nos permita avanzar en este último encuentro síncrono, recordándoles entonces que tenemos, ¿verdad?, asignado y que se dio la oportunidad hasta el 14 de octubre como fecha máxima para la entrega de los dos trabajos. Uno es la elaboración de una revista digital, tal cual como ya la recordamos, que tiene dos narrativas científicas con todo el componente de lo que es la revista digital, una portada con un nombre, con la publicidad y tomando en consideración que las narrativas deben referirse a la ética con las ciencias jurídicas y a la ética con la jurisprudencia. Y un último trabajo que espero que ya hayan visto en la película, que es espectacular, que tiene que ver con cuestión de la justicia. Sin más preámbulos, quiero informarles que el día de hoy era importante y el tiempo de Dios es perfecto y bueno, eso permitió que ustedes pudieran también mejorar si así lo quisieran la revista digital, porque aquí la idea es aprender en un contexto netamente doctoral, que vamos a hablar hoy en el último encuentro sobre los valores. Y vamos a dejar dos teorías que son sumamente importantes, no solamente para esta asignatura de axiología jurídica, sino para todo lo que tiene que ver para el desarrollo de su programa doctoral y específicamente para la tesis doctoral para que tengan un piso jurídico epistémico que ustedes puedan desarrollar. A lo largo del seminario hemos visto, y así está en el aula virtual, Wellington, espero que la ingeniera se haya comunicado contigo para que no tengas inconvenientes para poder ingresar. Comenzamos analizando en la primera unidad todo lo que tenía que ver con el concepto y definición de la axiología para poderla diferenciar con lo que iba a ser la axiología, los valores, la ética y cuáles eran las características específicas de la axiología. En una segunda unidad comenzamos a ver cuáles eran esas dimensiones de la axiología, que tenía que ver con el mundo y con sus dimensiones, para luego verificar específicamente si la ética podía ser considerada como un carácter científico. Y allí que analizamos el carácter racional de la ética y visualizamos e inferimos sobre los métodos propios de los modelos de pensamiento con la relación que ella pudiera tener para darle ese carácter científico. Hoy vamos a cerrar ese ciclo de lo que pudiera significar con lo que tiene que ver con los tipos de valores y a qué se refiere esa axiología. Es importante que nosotros tomemos en consideración que cuando nosotros hablamos de axiología, para recordar esos conceptos, la misma deviene de una palabra griega que tiene como semántica o dentro de la semiótica para esa performatividad de la palabra, que axio significa valor y luego estudio, es decir, que axiología desde el punto de vista epistémico no es más allá que el estudio de los valores. Cuando nosotros hablamos de que el estudio de los valores, vemos que últimamente ese estudio de la axiología ha tenido un avance circunstancial y de mucha énfasis por la falta de ética, por todos los problemas de corrupción y por todo el contexto del piso que lo vayan a señalar. Tomando en consideración lo antes preciso, vemos entonces que eso no es un problema de ahora, sino que la axiología parte de un problema de una reflexión desde los griegos del siglo V a.C., inclusive antes de la época socrática, es decir, de los presocráticos, donde se hablaba de una filosofía práctica para poder recurrir prácticamente a lo que pudiera ser ese análisis filosófico. Es decir, que estamos hablando que los propios griegos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, en el siglo V a.C., hablaban ya de una metódica axiológica en lo que se refiere al estudio propio de los valores. ¿Por qué es así? Porque en Sócrates lo visualizamos con la defensa de Sócrates, aun cuando él mismo no dejó nada por escrito, todo lo recogió su alumno Platón. Con Platón vemos en el banquete y en el diálogo cómo él hace mención a todo lo que pudiera significar ese aspecto de los valores, la amistad y el amor, para que luego sea el mismo Aristóteles, el discípulo de Platón, definiera en su ética de Nicodemo lo que pudiera significar esa propiedad propia de la ética, para poder significar lo que iba a efectuar. En ese orden de ideas, visualizamos entonces que cuando nosotros hablamos de esa axiología que nace de la época presocrática, también la propia formación revolucionaria en cuanto al contexto del marxismo también tiene un aspecto ontológico de los valores, donde ese concepto social tiene un significado positivo y vienen diversos autores contrapuestos a lo que pudiera significar
ese liberalismo con ese positivismo en la figura de lo que pudiera significar el reflejo subjetivo de los valores. ¿Por qué les traigo mención a ello? Porque comienza a visualizarse el valor en un contexto positivo y negativo. Y eso permite entonces visualizar que los valores propiamente tienen que ver con una valoración. Es decir, lo que es un valor para María Alejandra puede ser que para el general Abigail no lo sea. Y puede ser que para Catherine sea de otra manera. Es decir, que yo valoro ese mismo valor, porque guarda relación con el contenido, que es abstracto, pero que lo va a definir, lo va a nutrir la ética y la moral. Por eso, cuando nosotros hablamos de los valores, hablamos de conceptos netamente universales y abstractos, que de acuerdo a cómo la sociedad, el constructo de la performatividad del concepto, que tiene una acción propia, la manera como yo lo visualice, el contexto histórico con que se esté desarrollando, me permite a mí cuestionar lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. Es decir, que emerge y se entrecruza con el concepto de la moral y de la ética, porque los valores es lo que me va a permitir, de acuerdo al basamento, poder visualizar cuando yo puedo definir que una conducta puede ser moral o no moral, que habíamos dicho en otras clases, que lo que es moral para Catherine no necesariamente es moral para mí, pero ya la ética viene a normatizar esa actividad. Eso deviene de la valoración que yo le doy a los valores. Y de ello es lo que viene el impacto de la axiología. ¿Se imaginan ustedes que si la axiología estudia los valores y la axiología jurídica estudia los valores jurídicos, tomando en cuenta como sustenta la ética y la moral, es primordial tomar en consideración cómo son esos valores para poderlo visualizar? Cuando yo lo traspaso y lo permeo a la axiología jurídica, pues yo voy a visualizar lo bueno, lo malo, el amor, el odio, la justicia, la injusticia, lo que es positivo, lo que es contrario, para que ese concepto abstracto se pueda convertir en algo concreto. Es decir, que la concreción en materia de derecho significa que no es bueno matar, entonces viene ese constructo de una norma que señala no matará, porque el valor a la vida es un valor sumamente importante, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista normativo. Lo que quiero que tomen en claro es que las normas jurídicas no se construyen solamente por el poder o la adquisición que pueda tener el poder legislativo, no. Las normas jurídicas nacen de un constructo, de un factor y producto social, y ese factor y producto social deviene de la valoración que tiene la sociedad y que tiene el individuo para poder visualizar cuando una conducta puede ser justa, injusta, cuando una conducta es buena o no es buena, lo cual si yo lo transpolarizo al derecho me permite visualizar de qué manera pueden convertirse las normas en normas jurídicas de imperativo legal con el principio de la legalidad. Es decir, que esa distinción nos permite entonces determinar y concretar cuando una situación puede llegar a ser moral, puede llegar a ser no ética y por supuesto se puede llegar a convertir en el contexto de una norma jurídica. Cuando ya analizamos y entendemos esa realidad, que no es nueva, vuelvo a repetir, sino que desde el siglo V a.C. fue formalizada por los socráticos en la época del siglo de oro, pero también los presocráticos de alguna otra manera también lo habían visualizado. Cuando lo entendemos en la actualidad, tenemos que hacer mención a De la Cortina, donde De la Cortina señala que los valores pareciera que en la actualidad están de moda. Sin embargo, su teorización va mucho más allá, porque los valores no es que estén de moda, es que los valores siempre, siempre, yo lo escribí en el 97, estamos en el 2000, son la actualidad. Hablar de valores es la forma como ustedes van a poner o van a permitir tener ese sustento epistémico para poder realizar cualquier narrativa y cualquier contexto y el análisis de una norma. Porque no estamos hablando de algo que pudiera ser fugaz, sino que estamos hablando de algo que le va a dar sustento porque tiene un relieve. Es decir, ese valor que no es de moda, sino que significa actualidad, tiene que ver con una posición tal cual como lo establece el filósofo Michel Foucault cuando habla sobre ese debate de los valores que tiene que ver en cómo o de dónde viene la raíz
de la moral y la ética. Es decir, su raíz, su esencia deviene de los propios valores. Eso me permite volverles a recordar que si acción significa valores, logos, ciencia, estamos hablando entonces de la teoría del valor. Y esa teoría del valor es lo que les va a permitir a ustedes, queridos doctorantes, que siempre que ustedes vayan a mencionar algún problema, algún objetivo, algún trabajo que ustedes vayan a analizar, tienen que tener un sustento teórico para que ustedes puedan tener un desarrollo ontoepistémico. Ese desarrollo ontoepistémico lo consiguen en esta asignatura a través de la teoría de los valores, donde ya va a dejar de receptivizar y va a dejar de tener una carga subjetiva para considerar los valores del aspecto esencial en el derecho. Siendo de esa manera, es innegable que ustedes tomen en consideración que los valores tienen como característica primordial que son impersonales. El valor a la vida le pertenece a todo el mundo. El valor de lo que significa la justicia le pertenece a todo el mundo. Lo que significa que ello va a ser intransferible, como si fueran los derechos humanos, pero los valores que son intrínsecos con ese constructo social. Son personales, no me lo pueden quitar, pero al mismo tiempo yo soy la que le voy a dar esa valorización al valor, porque van a ser participativos y van a tener un contexto universal. Pueden variar de acuerdo al tiempo y van a convivir, ojo, con la sociedad. ¿Me explico? En determinados momentos de la historia, el derecho a la vida, que siempre ha tenido un valor fundamental, ha permitido que la propia historia normalice el contexto de que la vida es un valor supremo, independientemente que esté o no esté de acuerdo con el mismo, lo que significa que yo, al valorizar ese valor, yo le otorgo un carácter supremo en una norma jurídica donde las personas que atenten contra la vida pueden ser castigados a través de una norma porque existe un tipo penal llamado homicidio o femicidio. Pero cuando la persona decide disponer de su vida, si esa persona decide disponer de su vida, vemos entonces que el suicidio no es un delito, pero sí debe ser investigado porque la inducción al suicidio debe ser castigada. Pero cuando eso lo vemos en una realidad histórica. Pero cuando analizamos la realidad histórica, por ejemplo, dirán, cuando matan a una persona apedrada porque no utiliza un velo, vemos que el valor que le otorga la vida en una sociedad varía al valor que le otorga Venezuela a ese valor a la vida. Es decir, que tiene que ver con el tiempo y con el lugar, lo que nos permite señalar que es importante que aun cuando los valores son impersonales, tienen que ser valorados. Eso nos permite señalar que los valores per se van a tener características y propiedades que devienen del objeto y de la propia sociedad. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque ese valor es lo que me va a permitir distinguir de acuerdo a la raza, a la historia, a la cultura, a la geografía, cómo va a tener esa valoración. Pongamos el caso de la mujer. El derecho a la mujer a una vida libre de violencia es reconocido a nivel internacional por instrumentos nacionales e internacionales. Para Venezuela, para Latinoamérica, hablar sobre el derecho al estudio es algo normal porque forma parte de un valor. Pero cuando transpolarizamos ese valor del estudio, por ejemplo, en los casos de Irak, donde las mujeres pelean por poder estudiar, donde las mujeres son castigadas por quitarse el velo, donde las mujeres no tienen derecho al estudio porque son consideradas objetos, vemos que el valor que tiene la mujer en una sociedad varía de acuerdo al contexto. Eso me permite señalar que los valores, ojo, tienen que ver con una construcción sociohistórica. Eso lo van a ver ustedes en la película, en cuestión judicial. De allí que cuando nosotros estamos hablando es que se están perdiendo los valores de la sociedad, no es que se están perdiendo los valores de la sociedad, es que nosotros como seres humanos que formamos parte de esa sociedad, algo está pasando para que lo estemos reemplazando, para que estemos normalizando actuaciones que la moral mía, la moral de Abigail, la moral de Catherine, la moral de Wellington, lo veía contrario y sin embargo algo está sucediendo y de allí que se desdibujan las normas. ¿Me explico? Entonces tenemos un ordenamiento jurídico que establece una serie de actividades y uno se pregunta, bueno, ¿por qué si tenemos un ordenamiento jurídico
sólido, con un contexto de un Estado social de derecho, existen tantos hechos de corrupción, existen tantos hechos de muerte, existen tantos casos de abuso sexual, de pornografía. Entonces el problema no es la norma, el problema es que la norma se hizo definiendo un constructo en el momento. Pero ¿qué pasa con el valor y la valoración que yo le estoy dando al valor, a lo que es la integridad humana, a la integridad sexual, al niño, al adolescente, cuando se habla de pornografía? Eso es lo que se está dibujando y es lo que pretende la axiología jurídica, que cada abogado, que cada antropólogo, que cada miembro de la sociedad pueda volver a valorizar los valores para esa reconstrucción de esa norma jurídica en su aplicación. Siendo así, es importante que ustedes tomen en consideración que las características propias de los valores, para poder tener ese contexto y puedan tener ese piso, tiene que ver con que sean duraderos, es decir, que sean a lo largo del tiempo. No puede ser que María Alejandra tenga el contexto de que el valor a la justicia es válido en el año 2023, pero en el 2024, entonces considero que hay que tener pena de muerte. Es decir, que tienen que tener duración en el tiempo para que puedan premiar. No debe cambiar de acuerdo a los intereses. Los valores no son de moda, como dice Cortina. Los valores no son de intereses. Los valores no son de intereses ni políticos, ni económicos, ni religiosos. Los valores son los valores. Y ahí es que tenemos que aprenderlos a valorar. Por ende, los valores se integran per se. Por eso es que de esa integrabilidad tiene que ver con la abstracción. No deben dividirse, porque tienen que ser flexibles. ¿Listo? Flexibles en el principio de progresividad, flexibles en el principio de que si yo consideraba de que la mujer no debe ser cosificada y que la mujer no solamente nace, por ejemplo, para poder estar en su casa, sino que también tiene que estudiar, también tiene derecho a decidir cuándo va a tener una relación sexual, aun cuando esté casada, exista el débito conyugal que debería estar derogado en el Código Civil y sin embargo todavía forma parte del Código Civil venezolano. Se entiende, ¿verdad?, de que debe formar parte de esa integración, porque yo no puedo hablar de que tengo una vida libre de violencia si yo no investigo cuándo puedo tener una relación sexual consentida o no. Entonces, colocando ejemplo, hablamos al mismo tiempo que eso permite tener satisfacción. Los valores le dan satisfacción a las personas. Y esa satisfacción que le dan las personas le da a la sociedad. Cuando una sociedad tiene valores y logra valorizar, pues tendría, ¿verdad?, menos merma o tendría menos contexto de impactos en la justicia, en los hechos de corrupción o lo que significa el mundo jurídico. Por ende es que nosotros tomamos una jerarquía de valores, donde pareciera que hay valores superiores, como la dignidad, la libertad de la vida, y otros que parecieran ser inferiores, pero que a la larga todos constituyen un constructo progresivo de las personas, donde la vida y la libertad deben estar por encima. Los valores per se deben ser trascendentales, le dan sentido a la vida, le dan sentido a la humanidad. Una persona que no tenga valores mal puede distinguir lo que va a ser bueno o malo, y mal puede conectarse en el contexto de tener una ética. De allí que los valores deben ser dinámicos de acuerdo a la sociedad y deben aplicarse no solamente a la vida personal, sino a los propios principios valorativos. Eso me permite señalar de manera categórica que los valores van a ser complejos. Los valores van a ser complejos porque se van a relacionar con el juicio de valor de cada uno de nosotros. Y a su vez se relaciona con el juicio de valor que tiene que ver directamente con la sociedad. Entonces, eso hace que la visión que yo pueda tener de los valores sea netamente compleja, transcompleja y transparadigmática. Es decir, que no obliga a mí tener una visión compleja porque pueden existir criterios diversos. Un criterio diverso de que Abigail piense A, María Alejandra B, Catherine C, y no significa ni que uno ni otro tenga la razón. Significan puntos de vista, pero que deben tener algo que los permee para poder tener esa realidad propia de lo que va a significar esos valores, porque es lo que le va a dar sustento a la teoría propia de lo que significa ese contexto de la axiología jurídica. Siendo así, los valores van a tener sus propias características y esas propias características van a poder establecer una tipología referencial. Esa figura referencial tiene que ver con valores humanos.
Fíjense que los valores humanos están dados con el amor, la amistad, la bondad, la confianza, la honradez, la fraternidad, el honor, la solidaridad. Es decir, que me permite a mí hablar en términos generales de diversos tipos de valores. Tenemos, por ejemplo, los valores morales, que son los que se relacionan con las propias virtudes, que tienen que ver con lo bueno y lo malo. Tenemos valores religiosos que tienen que ver con el contexto religioso que necesita tener cualquiera que sea la religión. Los valores humanos que tienen que ver con la convivencia. Los valores universales que tienen que ver con sus propias propiedades. Los valores estéticos que tienen que ver con el concepto de la creatividad, no la belleza externa, sino con la belleza en lo que se refiere al concepto de la creatividad, los valores intelectuales, los valores físicos, los valores afectivos. Estos tipos de valores los van a ver ustedes en la película, que es donde ustedes les van a permitir definir. Siendo así, cuando nosotros hablamos propiamente de los valores, sean en sus propiedades, sean en sus tipos, estamos hablando de la elección que yo voy a hacer tácita o expresamente al momento de razonar si voy a escoger o no un valor. Esos valores que van a devenir en principio de nuestra casa, que nos los van a poder enseñar, nos guían cuál va a ser nuestro juicio para poder decidir y nos va a permitir señalar cuál va a ser esa conducta. Es decir, que cuando hablamos de valores, inmediatamente lo relacionamos con la axiología como la ciencia. Y aquí cuando nos preguntamos que si los valores van a tener un criterio, que si los valores van a permitir permear lo que va a ser el concepto propio de la moral. Fíjense todo el contexto de lo que se está desarrollando dentro de la figura de los valores que permiten. El término de valor va mucho más allá de un concepto filosófico. Tiene que ver, ojo, con conceptos propios y con la creencia. Es decir, que estamos hablando de que valor es una palabra que en términos doctorales y postdoctorales nosotros lo llamamos una palabra con sentido de performatividad. La performatividad no es más allá que las palabras que tienen o que causan una acción. La performatividad permite señalar que son palabras que pueden tener un impacto en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de los valores y hablamos de que los mismos son universales, son impermeables, que son independientes, que tienen que ver con el constructo, tenemos que hablar de esa creación, donde el concepto va mucho más allá de lo gramatical para poder hacer uso de la propia institución que se vive. Es decir, que deviene del constructo social, que viene de la familia, porque hablamos de tipos de valores económicos, sociales, estamos hablando propiamente de que el valor se presenta como un constructo de acuerdo al lugar, al sitio, a la familia, que arremete para nosotros poder establecer esa valoración. Voy a repetir, si yo quiero conocer realmente lo que es la ética, si quiero entender realmente lo que va a ser la moral, yo tengo que partir primero del concepto de los valores para luego remitir de qué manera lo voy a valorar. Es importante que lo tomen en cuenta porque al momento que ustedes vayan a hacer su reflexión final para la película, ustedes tienen que hacer una valoración de los valores de esos actores que se encuentran en el desarrollo de ellos. Cuando hablamos propiamente de los valores, entonces nos estamos preocupando definitivamente por el comportamiento humano. Y si nos estamos preocupando por el comportamiento humano, definitivamente estamos hablando de lo que es el derecho, de lo que tiene que ver con las normas, porque nos determina esa valoración, vuelvo a repetir, lo que es bueno o malo. Así que los autores establecen que hay que valorarlos, que hay que determinar y que hay que juzgar esa conducta. Es decir, nace esa teoría de los valores para poder determinar lo que es bueno y lo que es malo, es decir, se permea la ética y la moral. Conforme a ello, puede existir una figura de una discriminación de la ética por ese producto social, es decir, se van a entrelazar esos conceptos para poderse convertir en uno solo. En ese análisis, nosotros podemos señalar que el valor, la ética, la moral, tiene que ver definitivamente con el cultivo de lo que está en la sociedad y con lo que soy yo como persona y lo que soy yo como ente familiar, que es un objeto de estudio que tiene que ser debatido y que ese debate me permite a mí traspasar de la visión subjetiva a la visión objetiva, de la visión objetiva a la subjetiva para poder aprender a valorar. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque
nos encontramos propiamente en lo que pudiera significarse esa axiología contemporánea, que tiene que ver con presupuestos no solamente subjetivos, sino objetivos, donde los valores van a tener esos dos componentes, pero yo voy a poder realizar un enfoque ecléctico que me permita a mí analizar de manera indivisible ese valor. Estamos obligados en la axiología contemporánea, en esa teoría de los valores, a hacer un proceso de valoración, donde el individuo determine, de acuerdo al valor intrínseco, cuál valor tiene mayor jerarquía, cuál va a ser la vertiente objetivo-subjetiva. Es decir, que esa jerarquía va a depender de lo que tenga el constructo histórico, sociocultural de esa persona con la expectativa. Hasta el momento, ¿qué pregunta tenemos? Doctora, Ajá. Dime, doctora, ajá, bueno, cuando hablamos de valores, usted tocó un punto muy importante que habló de la familia, ¿no? Entonces, yo soy educadora y pues, y trabajo con niños de primaria y pues sé que sí, o sea, uno dice que la familia es la base, ¿no? De los valores y la formación del niño. Después vienen los docentes a reforzar este tipo de valores. Pero ¿qué pasa cuando por lo menos en una familia hay valores, los papás forman a sus hijos en valores y los niños o los adolescentes agarran, se puede decir, antivalores? O sea, ya van en contra de la sociedad, en contra de lo que le han enseñado, en contra de sus bases. Entonces es como contradictorio cuando se habla de que la familia es la base, ¿no? O sea, yo no sé si es que nosotros como seres humanos este, tenemos ya como un perfil de nacimiento en cuanto a nuestro comportamiento. fíjate que estás diciendo algo muy importante porque es cierto, nosotros tenemos, ¿verdad?, el concepto de que la familia es la base. ¿Okay? Sin embargo, muchas veces ustedes como educadores, yo no soy educadora per se, pero sí tengo 29 años dando clases, podemos señalar que cuando nosotros nos llegan los alumnos a clase pareciera que tienen unos antivalores y el concepto está muy bien empleado. Y tú te preguntas, ¿verdad?, ¿qué valores les están enseñando en la familia? ¿Cierto? Los valores son valores universales que tienen que ver con el constructo de la sociedad y con la época histórica. Nosotros sabemos, ¿verdad?, per se, de que cualquier sociedad y cualquier familia debe tener como valor primordial la vida y la libertad. Pero puede darse el caso de que ese niño adolescente esté viviendo en una familia donde el valor a la vida poco importa, porque su papá es un sicario o porque sencillamente, ¿verdad?, su mamá permite que su esposo la golpee y no tenga valor a la integridad. Eso es el valor que él está visualizando y va a haber un contraste entre lo que me indica la sociedad y lo que me indica la familia. Y ese antivalor lo va a sentir, por supuesto, en la escuela o el colegio, en la parte formativa, porque va a haber unos muchachos que cuando tú le estés enseñando ese valor o le estés valorizando el valor, pues él tenga una contradicción, lo que le diga a la sociedad con lo que él ve. Por eso es que dentro de lo que él ve en la sociedad y lo que se encuentra dentro de lo que él puede aplicar, existe en el medio la moral y la ética, para que él pueda definir dentro del concepto lo que es bueno y lo malo. Y que cuando él no pueda definir lo que es bueno y malo, la sociedad le va a decir lo que es bueno y es malo, que es la ética. Y es ahí cuando nosotros vemos que ese valor a la vida, que es un valor universal, un constructo, que la familia lo tiene como antivalor, que en la escuela se lo enseña, que él desde el punto de vista moral le parece, ¿verdad?, ni bueno ni malo, porque no lo logra distinguir, la ética lo va a castigar y por supuesto entra el ordenamiento jurídico para poderlo sancionar. Existe un choque entre lo que va a desarrollar y es por eso que existe la axiología jurídica, para poder darle a los abogados el concepto o el contexto epistémico de que la norma jurídica no nace por capricho del legislador o no nace porque el legislador en un momento determinado lo quiere. Y si fuera así, igual, toda norma tiene un concepto de ser un constructo social que deviene de una valoración de un valor de la propia norma, de la propia ética y de la propia moral, donde el choque continuo que nosotros presentamos va a ser lo que tú señalas. Y tú lo estás viendo en pequeña escala, pero si lo vemos en grande, pudiéramos decir, si el valor a la justicia es esencial, si el valor a la vida es esencial, si el valor a la libertad sexual es esencial, ¿por qué ahorita, en la actualidad,
vemos tantos hechos de corrupción, no solamente en Venezuela, en el mundo? ¿Por qué, verdad, en la actualidad vemos cómo existen tantos hechos o noticias, aun cuando hay que tener cuidado con las noticias, pero lo que se refiere de que un padre abusa sexualmente de su hijo de 6 años, pero también, ¿verdad?, trafica y comercializa con su hijo para poderlo alquilar para que tengan relaciones sexuales? O vemos, ¿verdad?, casos, ¿verdad?, donde los padres abusan de los hijos. Vemos casos, ¿verdad?, donde el comportamiento de la pedofilia, porque la pedofilia no es un delito, pero sí es un comportamiento desviado dentro de ese concepto, pudiera desarrollarlo. ¿Por qué si existen normas del abuso sexual, de la violencia sexual? ¿Por qué si existen normas de convenios internacionales de la corrupción, del peculado? ¿Por qué estamos en este mundo aquí? Es que pareciera que el problema no radica en la norma, sino que radica en la valoración que le estamos dando a los valores. Esos valores que habíamos señalado en principio, que iban a ser duraderos, que iban a satisfacer, que iban a tener aplicabilidad, que iban a tener durabilidad, algo está pasando. Y ese algo que está pasando somos nosotros. Somos nosotros, ¿por qué? Porque el valor existe, porque lo da la propia sociedad, que lo desarrolla la propia sociedad dentro de la comunidad. El problema que está es la forma como nosotros ciudadanos valorizamos el valor. Y cómo, ¿verdad?, entendemos esa figura de esa complejidad de la valoración, que nosotros en la actualidad normalizamos los comportamientos que están en contra de este valor integral y de la propia moral. ¿Me explico? Estamos, ahora somos abogados. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos que aplicar las normas jurídicas. Sabemos, ¿verdad?, que los servidores públicos están para servir al Estado. Yo no tengo, ¿verdad?, por qué llevarles a ellos café, no tengo que llevarles una resma, porque a ellos les paga el Estado. Sin embargo, nosotros normalizamos la actuación como abogados, de que para que pueda, ¿verdad?, un funcionario público actuar, yo le estoy ofreciendo, sin darnos cuenta, que al ofrecerle cualquier sea un café, una resma, estoy incurriendo en inducción a la corrupción. Y normalizamos esa actuación. Señalamos y decimos que ellos, ¿verdad?, no pueden. O sencillamente normalizamos que el servidor público no pueda atender, ¿verdad?, a las personas porque está cansado, porque tiene muchos casos. Normalizamos las actuaciones de que yo quiero negociar como abogado ante el órgano policial y no quiero, ¿verdad?, discutir en un litigio. Ese tipo de normalización de lo que significa la no justicia del antivalor forma parte de la esencia de nosotros. Entonces, cuando nosotros vayamos a criticar esa normalización, tiene que ver con la valoración de cada uno de nosotros y depende. Por eso es que la asignatura de ustedes debe ser una de las primeras que ustedes están viendo en el doctorado. Es esencial para que ustedes puedan permear cualquier discurso y puedan entender que las ciencias jurídicas tienen que ser analizadas desde el punto de vista valorativo, que tiene sus dos percepciones, como yo les señalé, su percepción objetiva y subjetiva, pero tienen que ser eclécticas porque tienen que coincidir el aspecto objetivo, pero con el aspecto objetivo, porque sencillamente no puede afectar, en definitiva, lo que va a ser la propia sociedad. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a visualizar? Y quiero que ustedes lo tengan de por vida. Y esto les va a servir a ustedes para todo el doctorado. Existen dos teorías que cualquiera que sea el tema que ustedes van a utilizar como título, como investigación, les va a servir como base. Y uno tiene que ver con la teoría de la justicia de John Rawls, el cual nunca va a pasar de moda. John Rawls parte de la teoría de la justicia y tiene que ver directamente con la imparcialidad. Es decir, él parte del concepto de que la justicia es un individuo libre y que al ser un individuo libre, donde él racionalmente decide a través de una validez universal, presenta la figura de la imparcialidad como un concepto netamente de posición. Por ende, él habla que para poder hablar de la imparcialidad de la justicia, tengo que quitarme el velo de la ignorancia para poder visualizar de que no tiene que responder a un capricho personal, sino que la justicia tiene que ser imparcial. De allí que esta teoría es una forma metódica donde simplifica la forma como debe ser analizada la justicia como valor. Ojo, porque eso les puede servir bastante para la película. Pero no me quedo ahí para traérselo a ustedes, sino que también traemos, ¿verdad?, la teoría de Ronald Dworkin, que tiene que ver con los derechos en serio. Y se los recomiendo, ¿verdad?, que lo lean ambos libros. Dworkin es uno, ¿verdad?, de los filósofos más exquisitos y que son amigos, o de alguna otra manera, ¿verdad?, se permea
con John Ray tiene que ver con que los derechos en serio guardan relación con cómo el derecho debe ser analizado como un problema que mantiene la discrecionalidad desde el punto de vista valorativo. Por eso es que él habla que los derechos en serio tienen que ver cuando le corresponde al juez al momento de valorar ese derecho que está lleno y cargado de valores a través de los principios que tienen una jerarquía como lo habíamos establecido. Por eso es que Working sostiene que debe ser dinámico de acuerdo al contexto, tomando en consideración que existe una distribución de la justicia igualitaria dentro del sistema. Para Working estamos hablando entonces de que existen derechos generales y derechos individuales, donde se conservan a través de la teoría de la justicia. ¿Por qué les traigo todos autores? Porque estos dos autores permean y le dan sustento epistémico a los valores. Y que siendo de hace, desde el año 72, tienen vigencia hoy más en día, porque uno me da el concepto de lo que es la justicia y otro me permite permear la justicia dentro de los derechos para poder considerar, fíjate cómo lo llama Working, los derechos en serio. Es decir, que la justicia no es seria. Si la justicia forma parte de un valor, si la justicia es un valor que se permea dentro de la sociedad, es un valor primordial, sí, pero ese valor tiene que ser valorizado, pues imagínate tú que un filósofo tenga que tomarlo en consideración a los derechos en serio, pero tiene que ver es cómo se aplica. Aquí el problema no es el concepto, aquí el problema no es la esencia, aquí el problema tiene que ver directamente cómo yo como ciudadano valoro eso. Y es lo que ustedes, ¿verdad?, van a visualizar en esta película. Cómo ustedes van a ver representado esa axiología, esa ética y esos valores dentro de la película de acuerdo a la concepción de él, de ustedes, como personas que lo están viendo y cómo lo están visualizando en él. De aquí que la importancia de la teoría jurídica radica primordialmente en la valoración. Y esa valoración, para que nosotros como abogados no la hagamos de forma subjetiva, nos vamos a amparar en la teoría de John Rawls y nos vamos a amparar en la teoría de Wolff. Que yo, ¿verdad?, en la semana les voy a remitir los libros para que ustedes lo tengan, ¿verdad?, como consulta para lo largo del doctorado. Igual estas láminas van a ser enviadas.